cada programa de Universo Violeta creo que nos vaya construyendo algo distinto en nuestra esencia. Existimos las mujeres en Chiapas que estamos haciendo programas de mujeres, en fin. ¿No? Pero bueno. Yo creo que más que nosotras dos, ¿eh? Porque no saben realmente. Tener estos espacios que creo que podemos compartir con otras personas en ese espacio Universo Violeta. ¿En dónde? En el 7. En una nueva emisión del 7 de su Universo Violeta, este programa que tiene como finalidad reunir a las mujeres y hablar con grandes mujeres chiapanecas que están haciendo desde su trinchera grandes cosas por otras mujeres en nuestro bello estado. Y el día de hoy estoy muy contenta porque estoy con mi colega Sandra. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, muy contenta en esta, pues bueno, nueva edición, en este programa, que la verdad, pues creo que nos da muchos aprendizajes, porque el objetivo, como dice mi querida Alejandra, es visibilizar a mujeres con grandes trayectorias que están en Chiapas, pero que nos vamos encontrando en cada programa que de verdad que la invitada que viene, siempre decimos, esta es una gran invitada, y llega otra con una trayectoria igual, o sea, y entonces estamos como impactadas. Y en este día tenemos a una mujer. Una gran invitada, Ay, la verdad sí. es que es una mujer multifacética, Sí. que ha dedicado su vida a muchas causas, pero sobre todo, y yo la conozco y la reconozco como una gran artista. Por favor, búsquenla en internet, vean esta entrevista, conozcan su trabajo. La verdad es que para nosotras es un gran honor que estés el día de hoy aquí. María Valera, bienvenida. ¡Bravo! Bienvenida a este programa, querida María. Y la verdad es que para todos los que no te conocen, las que no te conocen de la audiencia, quisiera que nos contaras quién es María. ¿Cómo te puedes a ti misma presentar? Soy la abuela de Caleb, feminista, activista. Así me presentaría yo. Y actualmente el feminismo y el activismo me llevó a la pintura, al óleo, a retomarla. Entonces ahora soy artista plástica. ¡Wow! No, pues vaya, ninguna de las definiciones son fáciles, ¿no? No, es una gran presentación, sin duda alguna. ¿Quién puede decir eso? Vamos. Sí, no, pero genial. Y sí nos gustaría un poco que nos comentaras. ¿Tú eres chiapaneca, María? Nací en Tapachula. Y fíjate, curiosamente mis abuelos maternos, él es de Chiapa de Corzo y mi abuela era de Carranza. Y en aquellos entonces no había internet ni las comunicaciones que tenemos ahorita. Y tenía yo una gran amiga que nos encantaba andar de pata de chucho a las 2 y nos veníamos a Carranza, Chiapa de Corzo, y vivíamos de la caridad familiar. Entonces siempre íbamos a ver. Y cuando yo regresaba a Tapachula, pues yo llevaba las noticias y eso me enseñó a desarrollar la mirada, ¿no? ¿Cómo están mis hermanas? Pues mira, esta está más gorda, está más floja, esta está más vieja, la otra cojea. A fijarte en esos pequeños detalles. Porque además yo era una gran lectora, siempre me encantó leer, y en ese entonces la única opción de libros eran los que tenían las monjas. Claro. Y estaba convencida de que monja no sería yo. Estudiaste en un colegio religioso. Entonces trabajábamos, mis papás tenían un hotel y ahí alguien ha de haber dejado olvidado algún libro de Ibarrengoitia. Y yo creo que con él empecé a desarrollar el pensamiento crítico, me encantó. Y empecé a leer y a conocer a Rosario Castellanos. Entonces tenía yo que comprar los libros, leerlos, y siempre dejaban a alguien olvidado algún libro, y así me metí más en el tema de la lectura. Y eso hizo que se me abriera un poquito más el panorama de la vida. Sí, por supuesto. Wow, ¿Qué importancia es que hagas esta referencia acerca del acceso a los libros, ¿no? Incluso para las personas que nos ven, yo pues obviamente nos vemos reflejadas en la historia que nos cuentas, de haber encontrado una lectura por ahí que alguien olvidó, un libro que tu abuelo y dejó, que te marcó. un algo, y de pronto eso te hunde en el océano increíble del conocimiento. Qué linda historia que estás comentando, y que eso haya desarrollado tu pensamiento crítico para tener ahora la mujer que eres, ¿no? ¿Cómo ha venido desarrollándose eso en tu vida? Y eso del pensamiento crítico, Ale, creo que me parece que es fundamental, porque
te abre como la posibilidad de hacer otras lecturas, ¿no? Que darte cuenta que hay muchas realidades, que a veces pensamos que estamos viviendo en una realidad y hacemos una interpretación, pero no, dependiendo desde donde estés tú parada, la perspectiva que tengas es la interpretación. Y creo que a lo mejor también de ahí es donde emerge esta gran artista plástica, ¿no? Que refleja realidades, que eso me parece fundamental. ¿Y cómo empezaste a pintar, María? Sí. Fíjate que es curioso porque en Unión Juárez llegó un refugiado francés que muchos conocieron, que él realmente lo que le gustaba era la acupuntura, pero no estaba tan conocida, él estaba empezando también, pero pintaba al óleo y torsi, se llamaba torsi. Y entonces él hacía bodegones y los vendía. Yo veía, pues sí. Y también tenía su casa ahí un doctor, Exal Hayashi, que hacía radiografías. Entonces, pero él usaba el pincel muy delgado y se sentaba y no me decía ni media palabra. Él pintaba. Entonces, en aquel entonces en la escuela me dejaron un trabajo de esos de yeso que hacías en plastilina y luego tenías que aprender a hacer el molde, haz de cuenta. Entonces yo hice una marina, así la piedra, la cascada, y ya sabes, ¿no? El farol, me acuerdo. Pero todo no se llama el faro. Y entonces llegó el doctor Exal, se me acercó y me dijo, ¿me permites? Y con sus manos y sus dedos, eso que estaba todo muerto, podríamos decir, porque ya sabes, negro, azul, verde, ¿no? Sí. Ajá. Me lo volvió una cosa bellísima. Entonces dije, ¿cómo puedes con tus manos y con unos toques de color transformar todo? Ahí fue donde yo me enganché con la pintura. Pero te estoy hablando de una niña, no sé, de haber tenido yo 7, 8 años. Muy pequeña. Estaba yo pequeña y yo realmente no empezaba, o sea, no aprendí a pintar como tal, sino que yo veía y era yo parte de las que vendía las pinturas, vendía el pincel. Formó parte de tu vida y tu formación, no como tal haber estudiado Bellas Artes, ¿no? Nunca fui a ninguna escuela a estudiar Bellas Artes. Y de esa fecha te estoy hablando hasta la pandemia de ahorita. Ay, mucho tiempo después. O sea, yo no pinté. Nunca. La artista No, estaba yo no allí. ¿Cómo ¿no? crees, María? Como- Te lo juro. ¿Sí? Lo que yo sí hice fue, bueno, como activista, y me titulé por finanzas por la UNAM. Hacía yo presupuesto con perspectiva de género. Era yo parte del Consejo del Banco Interamericano de Desarrollo en México y era parte del Consejo de INMujeres, pero de la Ciudad de México. Viviste en Ciudad de Viví México. en Ciudad de México. ¿Y cómo llegaste al feminismo? También, esa es la otra pregunta. Porque yo entré a Mujeres y Punto y fui presidenta de Mujeres y Punto muchos años. Es una asociación política nacional, la primera que hubo. Entonces ahí me involucré con el tema de las mujeres porque tenía que ir a radio a todos lados a hablar sobre el tema de las mujeres. Y era una organización como lo que es ahora Repare, que tenemos de todos los partidos políticos, igual. Y como ya de que no tenía oficio y marido que me mantenía, yo sí tenía tiempo para andar dando vueltas. Y allá la Asamblea Legislativa es la que te vota y te asigna para que tú seas consejera de las mujeres. En ese entonces se usaban los consejos ciudadanos. Entonces, pareciera que Mujeres y Punto era oposición en ese entonces a la Ciudad de México, que era perredista. Entonces las del PAN y de otros partidos votaron por Mujeres y Punto y en eso salí yo. Como consejera. Como consejera de INMujeres. De INMujeres, y ahí conocí del a Consejo todas Ciudadano. las feministas que, bueno, empezando por Malu Mitchell, por ejemplo, ¿no? Claro. Sara Lovera, por eso yo conozco Ay, perfectamente grandes a referentes del claro. a Magda feminismo. García, a Gabriela Delgado, y nos hicimos grandes amigas, porque conozco a todas las feministas ahí. Y ahí es donde empieza tu mentoría feminista y te asumes Feminista, como y tal. por otro lado estoy en el Banco Interamericano como consejera ciudadana y ahora la parte de la perspectiva de género. Ay, Ah, qué increíble. sí, Wow, qué superinteresante. trayectoria. Todo Latinoamérica, porque con el Banco Interamericano nos llevaron a toda la ciudad, todos lados. Yo estuve en Colombia, en Perú, en Panamá, Salvador, a través del Banco Interamericano. Yo era la especialista en género. Ay, ¿Y qué cómo increíble. regresas a Chiapas? Porque yo ya estoy casada con un chilango, fallece mi esposo, y entonces yo ya les digo, ¿saben qué? Voy a dejar todo, Mujeres y Punto, la presidencia, todo, y me regresé a Chiapas. Y aquí yo venía y veía feministas, sobre todo que Taburelo, ¿no? Ujú.
Entonces, ¿Quién no Saludo a la conoce a la maestra. maestra Queta? ¿quién no conoce a Quetita? Sí, ajá. Sí, entonces las feministas siempre nos hemos abrazado y para mí pues era lo natural regresar a lo que yo sabía hacer A tus y círculos. a mi círculo y me entré. Entonces yo no conocía a María Mandiola, te soy sincera, pero la nombran y dije yo me quiero meter de consejera porque es lo que sé hacer y le dije, fui con María y le dije, oye, quiero ser tu consejera. Y aceptó María, claro. ¿En que el sí. sexenio anterior? En el sexenio pasado. Cuando ella era secretaria. Cuando ella era de la secretaria. Y así es como vuelvo a entrar en el tema de análisis, ¿no? De todo este tipo de cosas. Y ya María hicimos gran amistad. Viene la pandemia, empiezo encontré mis pinturas, no me dejaban ver a mi nieto. Y entonces yo escribía, pero de hecho hice una revista también. La quieta, le dicen a María. Empiezo a pintar y entonces se los mando a mi nieto y le digo a mi hijo, por favor, ¿qué ve mi nieto ahí, no? Porque me hace falta comunicarme con él. Y entonces mi nieto le graba a mi hijo y empieza a platicar cosas que no estaban en el cuadro. Por supuesto, como un celular no estaba en el cuadro. Y dije, no, si mi nieto puede interpretar lo que estoy pintando, pues me puedo comunicarme con los demás, ¿no? Y volví al método tradicional de aprendizaje, pintar lo que quiero aprender, ¿no? Es como cuando escribes 100 veces lo mismo para aprendértelo. Así fue como yo empecé a pintar mujeres, cómo se visten y cómo viven actualmente en las comunidades indígenas, y problemas sociales, que es muy fácil ahí poner los temas. Y de hecho tengo todos mis cuadros tienen alrededor de ellos la Cibelteca de Ocosingo. Ves aquí una serie de huecos con balas simulando, pues como empezó el movimiento zapatista, es una mujer adulta y entre los hoyos aparece una paloma, como decir, bueno, eso ya pasó, está en paz, pero a ella se le violaron sus derechos porque entran a su casa a buscar a los hijos, a todo el mundo. Entonces mis cuadros sí hablan de violencia, pero no ves una gota de sangre, ni vas a ver gente sufriendo. Bueno, no vas a ver una lágrima. No es una referencia textual, sino más bien simbólica en una serie de particularidades dependiendo de la zona de la cual estés haciendo referencia. Vas a ver mi exposición que los invito en el Museo Regional de Chiapas, que está ubicado en la calzada de las personas ilustres, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y cada cuadro, aparte de que hablo del contexto, por ejemplo, la matanza de Acteal, pongo a la chica con el bastón de mando en la mano izquierda cuando lo usan en la derecha, y en la derecha pongo un panal y abejitas porque se llaman las abejas la comunidad, y si te fijas van las velitas y las crucecitas recordando, y la chica que pinto ahí se parece a la sobreviviente de Guadalupe. Entonces toda una historia, y aparte me encantan las aves, entonces voy colocando también aves de la región, o sea, chiapaneca, yo pinto aves chiapanecas, flores chiapanecas, todo relacionado con Chiapas. Así pinto, por decirte, en la de los tecolotes y los búhos que tenemos, y la mujer que está ahí reflejada es de la zona de la Rainza. Porque los tecolotes supuestamente te hacen referencia a las leyes, ¿no? A los abogados. Y pues entonces en los acuerdos de San Andrés no se cumplían, no habían avances. No se han cumplido. Bueno, sigue, ya cuando menos hay algunas modificaciones. Entonces la chica está así con unos huevos en la mano, como diciendo, la de los huevos soy yo, ¿no? O sea, ¿a qué horas? Se da justicia, digamos. Y así hablo en cada uno O de mis sea, cuadros. hay historia en cada cuadro, hay contexto, hay elementos históricos, Exacto. hay momentos importantes de la vida de Chiapas, y sobre todo creo que algo que me parece que es central, que pues por tu posicionamiento feminista, Así es. que son las mujeres, porque solamente pintas mujeres. Y esto creo que es un aporte, la verdad, en el espacio del arte, porque pues el arte se manifiesta de muchas maneras, y esto que ella señala, que me parece importante, a veces no necesitas ver una gota de sangre o ver llanto como para narrar una historia, ¿no? Una historia de dolor, de violencia, de invisibilización, ¿no? De años que todavía falta para que la justicia llegue a ciertos espacios. Entonces esto te ha vuelto una conocedora no solamente de cuestiones históricas,
no solamente de aspectos culturales, por lo que tú narras, sino también de la naturaleza, ¿no? Porque también en el trabajo, porque tuve el privilegio de estar colaborando con María, con otras colegas, con Pacto de Sororidad, que es una organización a la que pertenecemos, en la agenda, y siempre estaba María Valera diciendo, bueno, ¿qué van a hacer a favor del medio ambiente, ¿no? ¿Cuál es la política ambiental? Entonces yo también veo que en ella emerge este espíritu del ecofeminismo o esta tendencia del ecofeminismo, que además es fundamental en un estado que tiene tanta riqueza natural. Cuéntanos un poco de eso, María. ¿Cómo decidiste entrar a la agenda feminista? ¿Qué es? Y digamos, desde esto que nos platica Sandra, ¿cuál crees que fue tu mayor aporte para el tema de la agenda feminista? Mira, estoy en varios espacios. Estuve como Mujeres y Punto, ¿no? Dejé Mujeres y Punto. Sin embargo, yo, cuando fallece mi esposo, yo quedo en shock, totalmente. Entonces, una amiga feminista me dice, no, tenemos que seguir. Y el tema que no se manejaba era el derecho a la ciudad. Y en la Ciudad de México se plasmó con ONU Habitat, qué es el sueño que tú tienes de cómo quieres tu ciudad, y se creó la Carta de la Ciudad. Después de la Carta de la Ciudad se hacen las modificaciones a la Constitución de la Ciudad de México. Y por eso es tan diferente en la Ciudad de México. Tú te pones en el Zócalo con un letrero y va a salir alguien de la oficina. A decir, ¿qué desea usted? En serio. Y Sí. pruébalo y vas a ver que es cierto. Sí. La Ciudad de La México es una ciudad de derechos, donde tienen como base el ciudadano, la ciudadana, cosa que no sucede en ninguna otra parte de México, sinceramente. Bueno, Entonces, tienes esa parte que se luchó, porque las organizaciones de la sociedad civil lo logramos. Con una gran feminista también, con Tere Inchaustegui, ¿no? Que era la Bueno, secretaria Tere de las estaba- mujeres, me parece que... No, ella estuvo en el en Congreso una de la delegación. parte, por ejemplo, eso tengo anécdotas con Tere Inchaustegui, porque mira, yo también estuve con Mujeres y Punto y me liqueaba en el tema de los feminicidios con Campo Algodonero. Sale la sentencia de Campo Algodonero y la Secretaría de Gobernación, y yo estaba dentro de la Secretaría de Gobernación. Habíamos una serie de organizaciones de la sociedad civil, más de 80, y votaron, y éramos 2 representantes, Magda García y yo, de las organizaciones. wow. Entonces tenía que estar un Viviste el representante de momento. cada secretaría, y Increíble. empezamos a tener modificaciones a la ley. No quiero decir con qué presidente, porque realmente la sociedad civil sí teníamos voz en la Secretaría de Gobernación a nivel federal. Y fue donde empezamos a avanzar un poquito más. Pero bueno, es otra historia, porque lo de los feminicidios sigue. Así Sigue es, y sigue y sigue. Lamentablemente sí. Pero bueno, estaba obligado el Estado mexicano por la sentencia de Campo Algodonero. Es inclusive después, bueno, ahí también entra Leti Bonifaz, que también estuvo, se hizo el primer Sí, protocolo para atender violencia bueno, al final de cuentas sale por Tere Inchaustegui, que ella está en el Congreso, es diputada federal, y entonces yo estaba en el Observatorio de Feminicidios, también estaba esta chica ahí esa vez, y llega la comisión de Chiapas, que le tocó atender con Tere Inchaustegui, y estaba yo y la del observatorio, la del observatorio de violencia contra las mujeres. La cosa está en que está Tere Inchaustegui, lógico que conoce Mujeres y Punto, me conoce a mí, me da la voz, y allí conozco a muchas chiapanecas que actualmente están en puestos de poder ahorita, y me toca decirles, las mujeres en situación de cárcel, éramos las peores de todo el país. Como siempre, en Y había un números subsecre- rojísimos, y un ¿no? subsecretario era Chiapas. de Tapachula y ahí estaba y le dije, oiga, procurador, ¿cómo es posible que su subsecretario ni siquiera voltee a ver a las de su pueblo? El nivel de SIDA, nosotros no estábamos en los altos como estamos ahorita. Cuarto Era lugar. Veracruz el más Sí. alto, pero Veracruz mantenía el nivel que estaba porque son los mismos, pero nosotros estamos creciendo al 300% desde aquel entonces, ya se veía. Pero no hubo política pública. No, Entonces, para prevenir. como mi acercamiento a las economistas feministas hacían que yo entrara al tema de perspectiva de género, y eso te hace que tú puedas ver todo el panorama en conjunto. Transversalizado. Totalmente. Y ahí era Tere Inchaustegui, que estaba en la comisión de feminicidios en el Congreso.
Después, no sé, creo que sí estuvo en la Secretaría de la... CDMX con sí, Hábitat. con Hábitat, después. Pero en el tiempo que me tocó a mí, ella estaba en el Congreso. Pero fíjate que esto que dices, me encanta, dices, esto me hacía ver, o sea, todos los elementos. Y es algo que da precisamente el feminismo. Porque Exacto. al final, Tienes que aprender. quienes no ven con las gafas violetas, no están viendo a las mujeres. ¿Sí? Y cuando nosotras aplicamos la perspectiva de género, no solamente vemos a las mujeres, vemos elementos sociales que atraviesan de manera distinta a mujeres y a hombres. Y bueno, y perdón que yo lo mencione, pero es que a mí me tocó estar en un conversatorio que convocó María respecto a aves, donde vi, híjole, Amacilia se llama, que es un grupo de mujeres observadoras de aves, y yo estaba maravillada porque ella ha hecho una serie de cosas alrededor de sus cuadros donde ha convocado a mujeres, ¿no?, muy talentosas, que hacen reflexiones. Las guardianas del maíz también. Las guardianas del sí, maíz. las conozco. Sí, pues ya estuvieron aquí, ¿verdad? Estuvieron aquí, Irene Nietzsche estuvo en nuestro Sí. programa. Irene Nietzsche, una agrónoma maravillosa, claro. Escribe el libro. Excelente, ¿no? Y es que es toda esta trayectoria que tienes, que inicia desde, ¿qué?, los 6 años. A ver, entonces tengo que echar ganitas. No, que inicia. Pero yo no volví a pintar, de hecho no pinté, yo no tengo cuadros de esa época. De repente tengo unos ahí cuando que mi esposo Hasta el se COVID. enferma, sí, hasta el COVID que empecé a... Pero a ¿cuánto volver a has pintar. pintado? A ver, ¿cuántos cuadros Todo tienes eso ahora? del COVID para acá. Pero son muchísimos. Muchísimos, María, Sí, muchísimos. Es que son Además, muchísimos. He vendido algunos, entonces sí, son muchísimos. Tengo montados ahorita 50 y ¿qué? 52. Imagínate. Uno Muy de prolífica. Jaime Sabines, el autorretrato, y en el Museo del Café tenía yo 3. La desplazada de Magdalena y 2 bodegones sobre temas del café, ¿no? Sí, de hecho hay uno que tiene ella que a mí me encanta, que es el de las niñas. ¿Te acuerdas? Sí, 3 niñas que Sí. están embarazadas. Con la actitud de los changuitos, ¿no? Que ver, oír y callar como un reclamo a la sociedad. Ese me lo han publicado en revistas. No, y de hecho nosotras lo vimos con Elsa Guevara y con Alba García, que estamos haciendo un estudio ahí en Arrainsar, y decíamos, es que de verdad que la emoción, o sea, lo que te transmite el cuadro más bien, es lo que tú ves en la cotidianidad con las Claro, niñas. que eso es lo que decía María, ¿no? Cómo Exacto. observar el contexto de violencia que se sufre, sobre todo violencia de género contra las mujeres, y cómo Sí, plasmarlo y sí. con una forma de arte que te llena de cosas bellas, pero O a la sea, vez implica dolor, ¿no? Sí, porque es un cuadro que refleja una realidad tan compleja, pero la refleja. Pero que te la refleja así, ¡pah! Sí, Mira, sí, mira. sí, sí, No exacto. puedes decir no lo veo, Por ¿no? ejemplo, una mujer acostada durmiendo, pareciera, en el pasto. Y les he preguntado a muchos amigos indígenas que han llegado, le digo, ¿tú qué ves? No, pues una mujer durmiendo, ok. ¿Cuándo has visto una mujer indígena Durmiendo chapaneca en durmiendo el pasto, no. No. Para nosotras, las mujeres en el mundo rural, en el mundo urbano, es muy fácil, en las universidades sobre todo el mundo se ha quedado dormido, abajo de un árbol. Pero aquí jamás vas a ver una mujer, está muerta, que yo ahí pinté un feminicidio. Así Tal es. cual, ¿no? Terrible, sí. Sí, y sin embargo el cuadro, tú lo ves, y si no sabes del contexto, entonces sí, cuando llegan mis exposiciones les voy explicando poco Sí, a sí, poco es el verdad. tema, ¿no? También es una forma, De aprender historia. por supuesto, pero también de comunicar lo que está sucediendo con la violencia hacia las mujeres desde otro punto. Tengo uno de Chiapa de Corzo, está una chapaneca en el río, y allá en Chiapa hay la calle principal, que es 21 o 20 de octubre, no me acuerdo. Bueno, es el día que hubo la batalla, civiles y conservadores. Pero se conmemora todos los años y tiene los nombres de las calles de Chiapas. No hay una de nombre de las mujeres, y hubieron varias mujeres que participaron en esa batalla y fueron cruciales la participación de las mujeres. Pero no hay una sola calle que se llame con el nombre de una mujer en Chiapa, de Corzo. O sea, tenemos pendiente eso. O sea, todos los años salen con sus farolas, pero nadie reclama un nombre con el nombre de las mujeres que también formaron Por parte. supuesto. De esas- y Y que que, han han formado. sido borradas de la Ahí está. historia. Así es. Ese cuadro, eso es lo que simboliza. Vamos a ir a ver al presidente de Chiapa de Corzo. María, vamos con ese cuadro que Sí. nos pasó en la calle. Lo expuse en Chiapa de Corzo y digo, ¿qué es eso? Sí, Es un expusiste en el- reclamo. Es Claro. que es eso convento. también, porque al final el arte también es una manera,
de expresar realidades, injusticias, es otra forma de expresar rebeldía, ¿no? Así es. Y eso me parece a mí fundamental, porque desde este feminismo, desde estas lecturas que tú tienes y este estar tan cerca de momentos históricos como el que acabas de mencionar del campo algodonero, pues estás expresando una rebeldía, pero de una manera, creo, diferente, le vamos a decir distinta, ¿no? El arte implícito, y que la verdad sí no pueden, de veras no se pueden perder la obra de María. Tengo el fantasma Sí. del carnaval. Es una mujer, digo, está desnuda, pero no se ve desnuda, porque está llena de aquí las máscaras que se ocupan en los carnavales. Ah, sí. Pero las mujeres no participamos, bueno, fuera de los zoques, ¿no? Pero no participan en los carnavales, sino que hacen el traje, hacen la comida, te hacen la fiesta, todo, pero tú no bailas, o sea, No son las los hombres, protagonistas. claro, los hombres se disfrazan de mujeres para hacer el papel, Pero las mujeres no. fuera de la zona zoque, en todo lo demás no. Entonces también, o sea, si tú lo ves esto como que, ¿por qué? Pues sí, no estamos. Hay un cambio a partir del movimiento zapatista, porque las mujeres ahí sí, y entonces claro. dicen, a ver, y entonces ya se hacen los caracoles, que ya viene otra vez, y ahí sí bailan las mujeres. Sí. Ya, porque ya ellas dicen, a ver, aquí en este es otro espacio, de habitación propia, no dejo entrar a los hombres porque ellos se emborrachan y empiezan a molestar. La insurgencia de las mujeres Sí. indígenas, que es un punto tan importante recuperar. Y tú también lo tienes en un cuadro, ¿no? Yo tengo, y sí, Ya porque ves, mira, sí, tiene varios. tuve una mesa también de vestido, o sea que realmente ellas ocupan, por decirte, Matenango el Valle, rojo y amarillo, tú lo ves. Bueno, si eres viuda es rojo y amarillo, pero las solteras pueden usar hasta 9 colores, 9 o 7 colores en las blusas. Entonces cuando tú, que vienes de otro lado, que no estás ahí y traes una blusa de ellas te están leyendo a ti con tu A blusa, través si del eres vestido. soltera, casada, claro. Tiene símbolos que significan cosas. Sí, así Sí. es, así es. Entonces, eso a mí me encanta, por ejemplo, la Es simbología, increíble eso. que lo hemos perdido, porque antes tú usabas colores para la noche, colores para el día. En Carranza, las que andaban con el ombligo al aire es que son solteras. Sí. El largo de las faldas también simboliza muchas cosas, hasta la manera en que traías el cabello, ¿no? Entonces, todas esas cosas Otras formas de nosotras, comunicar que no sea la lengua, ¿no? que antes lo teníamos Con tu nosotras ropa. en el abanico y en muchas cosas, que ahora ya se perdió, y a mí se me hace pues como que es un absurdo, pero tal vez las jóvenes están yendo por otro lado, ¿no? Lo unisex, que ya no sabes si es hombre, Pero mujer, es cosas así, importante, digo, recuperar la historia Sí. de cualquier simbolismo, manera, el de las simbolismo. prendas artesanales de Claro, nuestro porque no estado. importa que estés Claro. viviendo otro momento, pero sí es importante conocer la historia, de dónde vienes, ¿no? O sea, porque eso qué te va a dar traes elementos. puesto? Los Exacto. Totalmente. Reivindicar eso. Exacto. Es muy No sé importante. qué, te quedas así como, no le ves la ranita por ningún lado, pero qué ranita, y manitas de patito, de perrito. La serpiente o el Y mono. la serpiente y el mono. Y Exacto. O las flores, y las las cruces estaciones, también, que las tienen cruces. un todo significado. significa algo. Y yo Ujú. creo que eso es lo que a mí me encantaría que volviéramos a recuperar en nosotras. Por algo traes las cosas puestas, ¿no? Porque Claro. ¿por qué ese arete? ¿Por qué no nada más? Y mira, y hasta como el patriarcado ha generado sus propias maneras, los hombres generan sus propias formas de comunicarse, nosotras vindicar a nuestras ancestras Que también con esta generan manera de cosas de cómo comunicar, comunicarse. claro, comunicarnos a través de los símbolos que traemos, o la ropa, las prendas, los colores. Digo, es una cosa que me parece a mí genial y que no ha sido, incluso creo, a lo mejor analizada o Eso te iba a estudiada. decir, hay que hacer un análisis histórico Exacto. de todo esto que estás diciendo. Ya tienes que escribir un libro, María. Pintar y escribir. Pintar y escribir y irnos Sí. explicando cada cuadro. Eso estaría increíble que hicieras un libro. Sí, de de eso. tus cuadros. Sí. Tuvimos otra mesa sobre el idioma. Y me llama mucho la atención esa parte Sí, también. es cierto. Fíjate, somos chapanecas. La Constitución reconoce 12 diferentes idiomas en Chiapas y 12 comunidades originarias. 12. 12.
Entonces, yo tengo un cuadro donde están de espaldas, es el árbol, y todas están agarradas de la mano de espaldas, Sí, porque lo entre ellas hablan diferente idioma. Y no pueden comunicar. Y no, es diferente. Como la Torre de Y Babel. unos se están perdiendo. porque Y es yo la diferente, toco la vara. diferentísimo. Ni siquiera dijeras, bueno, hay unas similitudes, Bueno, hay variantes lingüísticas pero en de la algunos. misma lengua, pero entre sí. sí. Y algunas cositas, por ejemplo, por regiones. Central, Tzotzil, que sí pueden entender algunas cosas. Pero ya, si te vas a la costa, donde está, por ejemplo, que está perdiendo el MAM, por ejemplo, Sí, que el ya tojolabal. es el totalmente tojolabal, diferente. ya es totalmente distinto. Pero pues porque al final, digo, pues venimos Y de las los regiones mayas. están totalmente Sí, separadas. yo ¿no? me acuerdo que decía una amiga que venía de Brasil, bueno, es que yo creo que si se pusieran a escarbar en Chiapas, Chiapas está sobre ruinas mayas. Sí, totalmente. Sí, por totalmente, sobre esa todos. Pero lo increíble es que estamos en un estado tan pequeño y todas hablamos diferente idioma. Pues y es que todas es nuestra vestimos diversidad diferente. cultural. Nos falta desarrollar esa parte para incrementar el respeto. Y cuando tú empiezas a platicar con ellas, de verdad, yo las admiro y las respeto. Yo decía de Rosa Pérez, mis respetos, haber roto esa trayectoria que traía de 80 y tantos años el PRI en el poder en una comunidad indígena. Siendo como mujer. No, Ay, hombre, por Es supuesto. conocernos y Y reconocernos. reconocer. Y se quejaba el otro, un hombre, ay, mi amigo, 2 muertos. Y los de Acteal, ¿qué? Si estaban rezando, llegaron y los mataron. No, y la forma. Reconocer pues, la historia, ¿no? Y las mujeres, Eso es lo que te sí. digo, y es la misma zona. Y se ha perdido mucho eso que dices y esta falta de vindicación de la historia nos De hace Chiapas. cometer los mismos errores y Exacto. como tú dices, por ejemplo, en el tema de los textiles, usarlos sin sentido o modificarlos sin Exacto, sentido sin desde sentido. la ignorancia. De hecho, en Francia fue un escandalazo porque algo que le usaban los hombres se lo pusieron a una mujer. Es correcto, sí. Y la ropa era de hombre. Entonces, digo, yo estoy encantada y por eso no dejo de pintar. Y no puedo vender porque tengo ese problema. Porque entonces quito esta imagen, como me pasó con la Zoque, que ahorita no la tengo en exposición, porque se le regalé a María Mandiola para su oficina y le digo, están todas, la mayor parte que caben en el cuadro de aves de Joyomayo, le digo, para que cuando entres a tu oficina te acuerdas que Joyomayo no se toca. Porque es una zona donde Ay, pasan qué aves bonito. migratorias. Sí, claro. O sea, no Y tiene- lo no que estaban diciendo dimensiona. ayer. No dimensiona. No, de cómo el cambio de la eso va ciudad, por a mí me venir. impactó lo que dijeron Claro, justo que ayer. llegan todas cansadas las pobres migrantes de aves y llegan a un lugar en el que ya no hay agua, el agua está Ya no hay agua, ya no hay árboles, no tienen dónde quedarse, Mueren. se pierden por las luces de la ciudad, que las desvían, decían que la migración de golondrinas se ha detectado que se pierden por las luces que generan esas lámparas que ponen que pareciera que es luz blanca, las distrae. O sea, cosas que pasan y que deberían de contemplar quienes gobiernan. Pues y se que- supone que haya urbanismo, pues, No, que hay se personas supone que Joyomayo y el especializadas zoológico atendiendo son eso. dos puntos que hacen que Tuxtla y se tengamos supone la que deben de haber variedad. especialistas. Y yo vivo en un lugar en el que empiezan las quemazones. Lógico que si es zona de conejos, se van por los hoyitos de los Ay, conejos, pobrecitos, el fuego, sí. Las y se zarigüeyas. propicia y Se Y las propaga. ardillas se tan propaga bonitas también. Entonces y yo en mi casa acabo teniendo adentro todos los que se van a refugiar. Imagínate, yo estoy de las faldas del Matumaxaki, siento que me arde la cabeza. Claro. O sea, no, ya estoy preocupada. me Ya va a dan ganas empezar, de ir por cierto, a hacer póngase pilas, brecha protección corta. civil. Sí, Ya va a empezar la época de ya empezó la incendios. época de incendios. Sí, Sí, hay mucho que hacer, no solo por las personas que vivimos en la ciudad, sino como dice nuestra invitada, por las aves, por los animales, los conejos. Cuidemos la biodiversidad de Chiapas. Pero bueno, Se querida nos Sandra, acaba se el nos acaba el tiempo. No puede Ay, ser. sí. Me jalo el fleco, me jalo el fleco. Sí, dinos por favor, ¿dónde está tu Mire, exposición? esa es otra cosa, que tenemos un museo que tiene hasta reconocimientos por su arquitectura, el Museo Ahí Regional. está precioso. Que todo el mundo me dice, ¿cómo escoges esos lugares? Ay, le digo. La calzada Existen. Es preciosa El la museo calzada. es muy bonito. Sí, y muy si bonito. no, como ciudadanos no los ocupamos, los vamos perdiendo. Es verdad. La Sí, ya nos habitabilidad ha de la pasado. ciudad, ¿qué dices? ¿No? Exactamente, tenemos Que apropiarnos, tenemos que apropiarnos. Y hay de los espacios tan bellos en Tuxtla. Y el cínico creo yo que abre los fines de semana, porque en Tuxtla hay museos, pero no abren los fines de semana. Entonces dices, Sí, y ¿Cómo además para sirve qué? para caminar como Y unos a las horas 300 voy a metros. ir si no es el Como fin de para- semana que tengo Exacto. libre, ¿no? Es Pero un entonces museo muy dinos en bonito. dónde podemos verte, María. está en la calzada de las personas ilustres,
Y ahí está el museo regional. En serio, vayan a ver mis pinturas. Si no quieren ir a ver lo que está ahí de historia, no vayan. Pero... No, y aparte también los conversatorios que ha organizado, que tienen que ver con elementos que se encuentran dentro de sus pinturas, están en la página del museo. Sí. Ahí están grabados para que puedan escuchar a todas esas mujeres maravillosas de que de verdad que han estado llegando y han hecho reflexiones tan profundas que nos hacen descubrir todo lo que puede guardar un cuadro. No, de verdad, una pintura. Sí. Una pintura. Y que si vamos a alguna actividad, sepamos distinguir entre una blusa de Chiapas y una de Oaxaca y una de Guatemala. No, porque luego esas porque cosas... se disfrazan de oaxaqueñas o de guatemaltecas, no tienen la menor idea. De Oaxaca. No, pues sí, pero nosotros al final de cuentas no tenemos ese trabajo acá, ¿no? Sí, claro. Pues muchísimas gracias, María, por haber estado con nosotras. María, la verdad gracias, es que estamos felices de tenerte. Gracias a ustedes. Vamos a estar pasando aquí con producción para que vean los cuadros maravillosos de María. Sí. Y por favor visítenla, está en el museo que está en la Calzada de las Personas Ilustres, caminas y está al fondo. Ustedes pueden visitarlo. Frente al teatro, incluso fines de semana está abierto hasta el 5 de mayo. Entonces no se lo pierdan, por favor. Ahorita que vienen vacaciones, chiapaneca. que lleven a los niños, a las niñas. Sí. Excelente. Es una muy buena opción para ahora, para las vacaciones. Exacto. Sí, No se lo pierdan. Está abierto en Semana Santa, menos los lunes. Okay. Lunes no abren. Lunes no abren. Bueno, los lunes no deberían de abrir nada. Muchas gracias. Nos vemos la próxima emisión y muchísimas gracias al 7, a nuestra casa en Universo Violeta, por un viernes más con una gran chiapaneca, una artista, María Valera. Muchas gracias. Nos vemos.